Bien. En esta oportunidad lo que queremos hacer es hablar sobre las capas de protección, pero en principio quería hacer una introducción. ¿Qué es lo que yo interpreto como seguridad? ¿No es cierto? Que para mí la seguridad se basa en tres fundamentales pilares. Uno es la tecnología, otros son las instalaciones o infraestructura y otros son los recursos humanos o personas. Entonces, en esos tres pilares es donde la seguridad se enfoca. Y obviamente que está el tema de seguridad, el tema de compromiso y la responsabilidad que las personas adoptan en el momento de su comportamiento. Justamente hablábamos de eso hace unos minutos. Entonces, hay unas capas de protección que hay una normativa internacional general que habla sobre estas mismas. Y la primera capa, el primer layer o la primera base es el diseño propio del proceso. O sea, cuando hablamos de proceso, hablamos de el sistema que, está que es el diseño básico de un proceso, llámese un reactor de nitrógeno, un reactor, una torre catalizadora o una caldera, en sí tiene un proceso definido por alguien y eso es la primera capa de protección que es el diseño del proceso, el diseño básico. La segunda capa es el sistema de control que controla ese proceso. Cuando nosotros después definimos el proceso, presiones, temperaturas y caudales, etcétera, se definen el sistema de control. Llámese transmisores de presión, de temperatura o medidores másicos, etcétera. Ese es el sistema que es la segunda capa que hace de protección a este sistema. Esto imaginemos que no es para todos, pero esto es, por ejemplo, supongamos un ejemplo que sea el de una torre de catalyst cracking en una refinería en la cual hay temperatura y presión y de combustibles inflamables. Entonces, si algo se desvía, también puede ser un reactor nuclear o puede ser también una caldera en la cual el diseño del equipo, que es el diseño propio del proceso, está definido por presiones, temperaturas y ciertos caudales. Y también qué sustancias se están manejando. Si ocurre algún desvío de estos, el sistema de control debería de estar accionando para poder controlarlo. Por encima de eso están las alarmas críticas. Cuando uno define el sistema de control, define alarmas críticas, que es un sistema de supervisión de la operación. El operador puede abrir o cerrar una válvula, pero no puede modificar la alarma crítica. Pero sí el diseñador del sistema sí puede modificar una alarma crítica. Esto se puede dar tanto a nivel de un DCS, un sistema de control, PLC, DCS o cual fuera, que tiene diversos tipos de acceso para cambiarlo. O sea, esto está integrado en un sistema de control que se llaman SCADA o se llaman directamente genéricamente sistemas de control. Entonces, estas alarmas críticas están determinadas ya de antemano y el operador las recibe o las detecta y tiene que tomar una acción. Esa es la otra capa que estamos hablando. La siguiente capa son instrumentos de seguridad. Y aquí hay muchas veces que se aplican y otras veces no. Cuando el sistema que estamos hablando en cuestión son costosos o son muy peligrosos, reactor nuclear, una turbina de vapor de alta potencia o una caldera muy grande, sí se justifica tener un sistema de seguridad. Y este sistema de seguridad está compuesto por sensores y algún PLC que es específicamente certificado para seguridad. Hay una metodología que todos estos productos están certificados por una normativa SIL, Safety Integrity Level, que son que determinan la probabilidad de falla que tiene ese elemento. Se hace un análisis de lógica y se determina cuál es la probabilidad de falla de todo ese sistema. Entonces, el sistema de instrumentos es específicamente de seguridad, no toma ninguna acción durante el proceso, pero si algo detecta que está mal, toma una acción determinada que ya está planificada para mandar toda la energía que está en ese sistema a una condición más segura. ¿Mm? Supongamos, no sé, apagar el fuego en una caldera o abrir una válvula para liberar presión, etc. Eso es un sistema de seguridad intrínseco. Después tenemos, en otro color lo puse porque son elementos independientes que son elementos de alivio, que normalmente son válvulas de seguridad, hay diversos tipos, pero son elementos que son mecánicos
no tienen energía, no tienen energía eléctrica, perdón, porque pueden tener en algunos casos una energía mecánica en algún resorte. Entonces estos elementos se utilizan para, si falla alguna de las otras capas anteriores, estos elementos actúan y liberan presión o temperatura, tomando una acción inmediata, prácticamente autónomos son. No necesitan absolutamente nada. No necesitan un backup, no necesitan nada. Son muy seguros y de hecho que son tan seguros que todos los años, o cada 2 años como máximo, estos elementos se tienen que calibrar. Entonces vos tenés que desinstalarlo, mandarlo a calibrar y volverlo a instalar para que sea funcional en su capacidad de mitigación. Luego, si falla todo esto, tenemos los diques de contención, que son también independientes. Un dique de contención puede ser, los tanques de petróleo tienen un dique de contención que si falla la válvula, si falla el sistema, si falla todo lo que estábamos hablando anteriormente, el dique de contención genera una barrera delimitante del daño. Esto también puede ser, por ejemplo, en una instalación de gas, donde hay un tanque de propano, a veces, si no se puede lograr una distancia para mitigar el daño, se genera un muro antiexplosivo. Antiexplosivo significa que es capaz de resistir la explosión de ese tanque. Entonces ese muro detiene la expansión en ese sentido, ¿no? Lo mismo sucede cuando guardamos pólvora en un depósito. Las paredes son de concreto muy robustas y el techo es liviano, como para que si la explosión ocurriera, las cosas salieran para arriba y no para los costados, donde están las otras infraestructuras o otras personas. Entonces, ese dique se llama dique de contención. ¿Tienes alguna consulta, Sebastián? Te veo ahí que estás en el punto de... Ok, lo otro es un plan de emergencia y respuesta. Si falla el dique, si falla la válvula, si falla el sistema de control, si falla todo esto, tenemos que tener un plan de emergencia y respuesta en el caso para las personas específicamente, ¿no es cierto? Entonces, debe tener un plan de emergencia que son antisiniestros fuera de control. Es de vital importancia este plan que esté bien documentado, que esté entrenado, que esté bien difundido, con el objetivo de minimizar los tiempos de reacción. Y además, no sé, tener el teléfono de la ambulancia, a ver si ha tenido pruebas con los bomberos, hay procedimientos o protocolos que se determinan cuando vos tenés un incidente, que hay que hacer con los bomberos, que no hay que hacer con los bomberos, o lo que sea, con la misma brigada interna de la empresa a veces. Y el último es respuesta ante emergencias de la comunidad. A veces los eventos que ocurren traspasan los límites de la empresa. Entonces, también hay que tener un plan para la comunidad. Hay casos, por ejemplo, ha habido un incendio en un depósito de productos contaminantes, de tratamiento de productos contaminados, y la pluma de gas navega decenas de kilómetros por el viento. Eso hay que tener también un plan cuando vos tenés una planta de esa tipología. O el caso de Córdoba, que explotó el depósito de combustible, de explosivos, volaron pedazos de explosivos armados con pólvora y después volvieron a explotar en otro lugar. Entonces, también hay que tener un radio de proyección del daño y cómo atacar, cómo atenderlo. Principalmente las plantas químicas se instalan en lugares desorbitados, pero después de los años la gente se va, la comunidad sigue creciendo y se pone al lado de las plantas químicas. Si hay una falla en la planta química, la pluma contaminante genera un daño en la población. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, esto es las capas que estamos hablando de seguridad. En este sentido, estas capas hacen que una proteja a la otra. Algunas son tecnológicas, otras son de infraestructura y otras son de recursos humanos. Y esa era la introducción.